Continuamos en La Rioja directo en este martes 12 de enero, se lo avisábamos antes de irnos a publicidad. Bueno, venimos de todas estas fechas navideñas en los que posiblemente a más de uno de los que nos estáis viendo, pues quizás nos hayan invadido sentimientos más nostálgicos que en otras ocasiones por las circunstancias que estamos viviendo. Y hoy vamos a hablar de eso que les contaba antes, de ese diálogo interno, de esa necesidad a veces también de parar un poco y hablar con nosotros mismos, y lo vamos a hacer, por supuesto, con nuestro psicólogo, con Jesús Jiménez. Muy buenas, Jesús. Muy buenas, Elsa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ha ido las Navidades bien? Bien, bien. ¿Has sentido tú esa nostalgia un poquito también? Bueno, la verdad es que han sido unas Navidades pues, extrañas, diferentes, en el que bueno, somos conscientes de que hay mucha gente que lo está pasando mal. Y ya por encima ya te olvidas un poco de COVID, de todo, ¿no? Pero sí que se nota esa sensación y bueno, siempre te afecta un poquito, ¿no? Pero bueno, con ánimo. Nos hemos podido juntar mucho menos de lo deseado, abrazarnos mucho menos deseado, besado mucho menos de lo deseado, por no decir nada. Pero ¿por qué nos afectan más estas restricciones en fechas señaladas como pueden ser unas Navidades? Bueno, es muy curioso, ¿verdad? Porque el ser humano somos de costumbres, ¿no? Entonces, la Navidad es una fecha como que está muy, muy señalada ahí en el mapa y desde pequeñitos, ¿verdad? Bueno, pues aprendemos a intentar ver unas fechas como de alegría, de felicidad, de reunión, ¿no? Entonces, hay veces que las circunstancias personales, familiares y todo, por ejemplo, este año pues, se ha exacerbado muchísimo con el tema del coronavirus y hay veces que pues, realmente tampoco tenemos esas ganas de esa ilusión, esa felicidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que yo llamo un poquito la dictadura de la felicidad, de las Navidades y de las fechas señaladas, ¿no? ¿Qué es eso? Cuéntanos de la dictadura de la felicidad. Bueno, es un término que yo utilizo, es una especie de máscara que desempolvamos cada año, ¿no? Y en la que, bueno, pues todo es muy bonito, todo es genial y, como digo, pues hay veces que las circunstancias nos faltan nuestros seres queridos o lo hemos pasado mal por alguna razón y entonces nos vemos muchas veces obligados a seguir una corriente que se nos ha enseñado desde siempre y esa inercia, ¿no? Entonces, eso nos agota, porque en el fondo es un doble disfraz, es una doble mentira, porque hay que mantener ese espíritu, el cual tú no lo sientes, y además tienes que reprimir un poco, incluso a veces suprimir esas emociones, ¿no? O sea, es una situación complicada que se da en Navidades, pero también se da durante el año, ¿no? Si me permites solo 20 segundos, me viene a la cabeza, hay un profesor de Harvard, Tal Ben-Shahar, muy bueno, y en un libro que leí hace poco, se llama En busca de la felicidad, pues narraba cómo hicieron un estudio con profesionales que tienen que estar sonriendo, pues pueden ser atención al público, pueden ser personas, azafatas de vuelo, que después de ese estudio se comprobó que tenían más riesgo de depresión, ansiedad y más riesgos cardiovasculares y de tensión arterial. O sea, es muy curioso cómo nosotros, esa máscara nos cansa. Esa máscara nos cansa y es bueno, aunque a veces tenga un sentido social el hecho de que podamos reunirnos y tengamos que intentar poner esa buena cara, pero hay veces que es contraproducente. Necesitamos esos espacios de reparación, ese amigo a veces en el cual poder contarle no solo lo bien que estamos, sino a veces que estamos mal, incluso sin causa aparente, ¿no? O escribir en un diario cualquier cosa que sea para reencontrarnos un poco más con nosotros mismos, ¿no? Ese diálogo interior. Enmascarar un poco esos momentos malos, Jesús, tampoco es bueno. No es bueno, a pesar, y esto voy a ir en contra un poco de los libros de autoayuda, ¿no? que nos dicen, venga, siempre el positivismo, sí, ese diálogo interior en el que tú puedes, ¿no? Pues por supuesto, pero por supuesto que somos seres únicos y extraordinarios, pero también tenemos nuestros temores, tenemos nuestros miedos, tenemos nuestras sombras, que decía desde Carl Gustav Jung, y eso es bueno que sepamos reconocernos a nosotros mismos por medio de ese diálogo, tanto con ese círculo de reparación que podemos hablar, como nuestro diálogo interior, por supuesto. O sea, es importantísimo
tanto expresarnos, expresar en nuestro interior con los que nos rodean, y también, que eso es lo que vamos a tratar hoy, con nosotros mismos, ¿no? Sí, para afrontar esas emociones, me refiero. Exacto. En general, el lenguaje es un recurso muy poderoso. Es un recurso muy poderoso que tiene el ser humano, ¿verdad? Y que desde la psicología se ha estudiado desde múltiples puntos de vista, ¿no? Desde la neuropsicología, cómo nosotros percibimos el lenguaje y cómo lo articulamos en las diferentes zonas cerebrales, el área de Broca, el área de Wernicke, ¿no? Hasta el diálogo interior que nosotros mantenemos, unas veces, por decirlo de alguna forma, hablando en alto, y otras veces hablando a nosotros mismos en bajo, ¿no? Y mucha gente se sorprenderá con ese diálogo exterior con nosotros mismos, ¿no? Pues es mucho más frecuente de lo que nosotros creemos, aunque... Cuando hablas de exterior, perdóname, Jesús, ¿Sí? ¿quieres decir? Sí, sí, sí. ¿En voz alta? Poder hablar en voz alta, Sí. poder hablarnos a nosotros mismos en voz alta, ¿no? Ya sé que es un poco todavía, la gente lo tilda de inmadurez, ¿verdad? Porque los niños sí que hablan mucho en voz alta y se dejan guiar mucho, eso ya lo estudió Vygotsky, ¿no? Desde principios del siglo XX. Pero a medida que nosotros maduramos, ese diálogo externo, bueno, se convierte en un diálogo más interno, pero que puede convivir perfectamente y que, evidentemente, tiene sus ventajas. El diálogo interno, pues socialmente, pues efectivamente tenemos que ser corteses, tenemos que mantener, somos seres sociales, ¿no? Pero por otra parte, el diálogo interior, incluso en alto, nos ayuda a descubrirnos un poco más, nos ayuda a ser más creativos, nos ayuda a poner lo que nosotros en psicología llamamos verbalizar, ¿no? Que es muchas veces esa tormenta que tenemos, ese nubarrón que tenemos en la cabeza, porque el pensamiento corre más que las palabras. Entonces, una vez que nosotros lo ponemos en palabras, pues podemos estructurarlo mucho mejor y es de una gran ayuda realmente. No sé si alguna vez ese diálogo es contraproducente, Jesús, en algunas situaciones, o resulta siempre positivo. Bueno, ante situaciones adversas, complicadas, bueno, pues todos corremos el riesgo de entrar en ese bucle, ¿verdad?, de pensamientos negativos, lo que se llaman rumiaciones, y ese diálogo interno, de una manera honesta, nos puede ayudar, ¿no? De hecho, el diálogo interno y el externo. Eso, pues evidentemente, en cualquier acción del día, si yo digo que yo no voy a hacer hoy bien la intervención con Elsa cuando venía, si yo me lo digo 7 veces, independientemente de que salga bien o no salga bien, a mí me va a minar la confianza, la seguridad, y eso no nos va a ayudar en nada, ¿no? Eso lo podemos ver, por ejemplo, también en los niños. Los niños, tanto para bien como para mal. Ha habido pues, profesores que a niños pues, les han ayudado, les han dicho que sí que pueden. De hecho, hubo un estudio súper interesante en Estados Unidos con un test en el cual se les ponía a toda la clase, ¿no? El mismo test. Pero recogían el test, era un test de inteligencia, ¿no? Entonces, ese test realmente no lo corregían y aleatoriamente a la mitad de la clase les dijeron que habían sacado muy buena nota. A la otra mitad les dijeron que habían sacado una nota bastante baja. Pues luego analizaron las notas a final de año y a los chicos que aleatoriamente les habían dicho que habían tenido muy buena nota, habían subido sus notas respecto al trimestre anterior, pero de una manera muy representativa. Los niños que habían tenido mala nota sí que bajaron esas notas, no de manera tan representativa, pero bueno, esa es un poco la prueba de que el diálogo, tanto que nos afecta socialmente como nuestro propio diálogo interior, nos va a influir y mucho en cómo afrontamos nuestros retos, las tomas de decisiones. Eso me recuerda siempre, yo que soy madre, también como tú eres padre, bueno, es un poco lo de reforzar esos comportamientos positivos, ¿no? También podría ser eso, ¿no? Para que se vuelvan a hacer. ¿Y qué ocurre cuando esa manera de dialogar con nosotros mismos se vuelve en contra? Bueno, evidentemente, pues nuestro diálogo interno y nuestros pensamientos efectivamente van a influir de una manera decisiva en cómo nosotros afrontamos cada reto que tenemos, tanto diariamente como retos más a largo plazo, e incluso en nuestra toma de decisiones, ¿no? Muchas veces tenemos ciertos pensamientos que están un poquito deformados respecto a la realidad y tenemos...
Para que la gente lo pueda ver un poquito mejor, ¿no? Sí, fenomenal. Eso, le voy a explicar ahora. Son esos pensamientos que nosotros los tenemos deformados respecto a la realidad, pero tenemos que buscarles un acomodo dentro de nosotros, pues para poder tener nuestros propios acuerdos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que a todos ahí aparecen esas 10 ejemplos de distorsiones cognitivas, que así se llaman, que son esos pensamientos pues que están ligeramente deformados respecto a la realidad. Por ejemplo, el pensamiento polarizado, que a todos nos ha ocurrido alguna vez, ¿no? Nunca me sucede nada bueno. O sin embargo, pues bueno, hago 2 veces algo bien y digo, bueno, es que todo me va a salir muy bien, ¿no? Es ese sesgo que es como nosotros acordamos, son atajos mentales que utilizamos para acordar esas pequeñas situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, las palabras todo, las palabras siempre, las palabras nunca, las palabras nada, yo considero que son peligrosas. Son peligrosas porque no nos dejan muchas opciones, ¿no? O, por ejemplo, la personalización que vemos ahora, ¿no? Que está ahí, todo esto es por mi culpa. O, por ejemplo, si me lo permites, un ejemplo que veo con la personalización, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es para el sesgo de personalización, que es, muchas veces la gente dice, no, la paloma me ha cagado encima. No, la paloma solo caga. Realmente no nos caga a nosotros. Entonces, creo que es una frase que puede resumir bastante bien ese sesgo de personalización, ¿no? Entonces, luego, pues la falacia del cambio, creemos que eso tiene que ver mucho con el locus de control interno y externo. Es decir, si yo me voy de la ciudad, todo me va a ir mucho mejor. Claro, entonces estás externalizando tu responsabilidad. Realmente, tú vas a ir contigo mismo. Tú convives esas 24 horas y tus miedos van a permanecer en una ciudad o en otra. Es un poco como dicen los niños, ¿no? Es muy gracioso lo de, he sacado un sobresaliente del examen, me han suspendido. Yeah. Claro, el profesor me ha suspendido, pero yo sí que he podido sacar un sobresaliente en el examen, ¿no? Jesús, nos quedamos sin tiempo. Sí que me gustaría, bueno, hoy como frase de la semana, cuéntanos, hemos elegido 4 acuerdos. ¿Qué son estos 4 acuerdos? Vale, bueno, como frase de la semana, había querido poner estas pildoritas, ¿verdad? Que son pequeños acuerdos que podemos llegar a nosotros mismos con esos pequeños acuerdos. Que, no, a ver, yo siempre digo que no me gustaría que me creyera la audiencia, sino que vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probarlo y si nos funciona lo vamos a incorporar, ¿no? Y son el primero es ser impecable con las palabras, lo hemos hablado ahora, el lenguaje es muy importante, el lenguaje genera acciones, el lenguaje genera interacciones con la gente y genera bienestar, entonces creo que es importante escucharnos, ¿no? Y ver también como hablamos, ¿no? Hay otro que es el de no te tomes nada personalmente. ¿Cómo que se te ha acabado la paloma? La paloma, efectivamente. Y luego hay uno que es que a mí me gusta mucho, que es el de no hacer suposiciones. Muchas veces, ¿verdad?, que nos ha llamado pues, nuestra mujer, nuestra pareja, un amigo, oye, es que no puedo quedar contigo, que estoy trabajando, ¿no? No puede quedar conmigo porque seguro que... Entonces ya empezamos a hacer suposiciones, ¿no? Es mejor, en esos casos, poder preguntar abiertamente y tranquilamente, tiene que ver mucho con la forma de comunicarnos, ¿no? Sí, la asertividad, ¿no? Entonces creo que es muy bueno el no hacer suposiciones. Esto es como lo del tono del WhatsApp, Jesús. Correcto. El tono de cuando le escribes a alguien o cuando tal. Podríamos hablar mucho de ello. Sí. Y luego, finalmente, el cuarto, que es da siempre el máximo que puedas. ¿Por qué? Porque también emocionalmente, si nosotros nos embarcamos en un pequeño reto, en una pequeña acción diaria, si tú das todo, realmente no tenemos mucho que reprocharnos independientemente de que nos salga bien o nos salga mal, ¿no? Entonces, es bueno lo que decíamos antes, ese diálogo interno tiene que ser realista, que conviva con nuestra parte de, bueno, somos seres extraordinarios, pero también saber nuestras debilidades y saber nuestras limitaciones, ¿no? Entonces, mientras nosotros demos el máximo, no vamos a tener demasiado que reprocharnos. Yo creo que puede resumir muy bien lo que hemos hablado hoy. Efectivamente. Jesús, pues un placer. Seguro que hay mucha gente que te ha escuchado con muchísima atención acerca de ese diálogo interno, que es muy importante muchas veces hablar en bajito o en alto con nosotros claramente. Y nada, nos vemos en 15 días. Saldremos a la calle a ver si tienen ustedes preguntas para nuestro psicólogo, para Jesús, o incluso si nos quieren mandar alguna en programas@tvrioja.com nos lo pueden hacer. Gracias, Jesús. Nos vemos. Encantado, como siempre. Igualmente. Gracias, Elsa. Nos vamos nosotros con nuestra gastronomía, sección de los martes, con Chevico y con Miguel. Miguel y Chevico,
Hoy es el turno de Miguel, que nos hace un fantástico postre de membrillo y queso camerano. Vean. Come on and make the effort. Don't leave me hanging on. You know I love the chase, but I can only wait so long. Bodegas de Mateos, que nos acompañan cada martes en esta sección gastronómica, ya lo saben, con Chevico y con Miguel Martínez Losa, que nos va a cocinar esta semana. De los restaurantes La Brasa de la Laurel, que lo tenemos aquí muy cerquita, y del Cachetero, donde estamos estos días. Miguel, me encanta porque nos vuelves a hacer un postre. A mí Postre los postres dulce. me gustan mucho, Postre sí. dulce. Puede ser postre salado, pero en este caso hemos escogido el dulce porque igual le gusta más a la gente. Yo Pero creo que sí. Un postrecito y un postrecito de temporada, como nos gusta. En este caso hemos hecho una adaptación de el queso membrillo y frutos secos, nueces. En este caso vamos a hacer con pipas. Es que los postres también pueden ser de temporada, ¿verdad? Exactamente, hay que aprovechar los postres de temporada. Y lo que hemos hecho es reversionar un poquito todo. Ajá. Con el queso hemos hecho un helado de queso de los cameros. Hemos hecho un poquito de membrillo, lo hemos puesto en una sopita de membrillo, que es simplemente un membrillo bien hecho en casa, una buena conserva riojana, y rebajarlo con agua, triturarlo con una turmis, con una batidora, y tenemos ahí una sopita de membrillo. ¿Vale? Que está bien rico, es un vasito que te puedes tomar, acabar de postre y demás, pues en este caso lo vamos a poner de otra manera. Y lo que vamos a hacer es unos frutos secos garrapiños, en este caso unas pipas. Estaba de pensando, girasol. Miguel, perdona que te corte, que el membrillo al final es una receta que todo el mundo puede hacer en su casa, que lo puedes comprar perfectamente, pero que es una receta fácil para hacer Fácil en casa, y ¿verdad? fácil de conservar. Efectivamente. Estamos hablando que no necesita frío, no necesita simplemente tenerlo en un sitio un poquito aireado y oscuro, que te sale un poquito de esa capa de moho que te sale arriba y simplemente retirarla, porque tiene tal concentración de azúcar, esto lo descubrió un francés, que las frutas, las compotas, una vez que le metes el mismo peso de fruta que de azúcar, los microorganismos no crecen en esa conserva. Ajá. Una manera de conservar los alimentos, en este caso por saturación de azúcar, en otros es por deshidratación, en este es por saturación de azúcar. Pues mira. Y esto es muy sencillo de hacer. Ahí yo me acuerdo de mi abuelo que se tiraba horas y horas y horas y horas en casa dándole vueltas a un perolo que lavaba los membrillos, los pelaba. Hay que olvidarse de todo esto en una olla express. Claro. A mí me lo enseñaron hace unos años en San Vicente. Jesús. Lo que es un poquillo más puñetero es lo de pelar el membrillo, ¿no? No hay que pelarlo. Ah, no, sin Yo cojo pelarlo. los membrillos, los echamos en un balde con agua, los frotamos bien para quitarles ese pelito que tienen por fuera, los parto en cachos, pipa, piel, todo junto, lo pesamos, misma cantidad de azúcar que de membrillo en una olla express, llenada hasta la mitad, y un chorrito de agua, un poquito de agua. Cerrar la olla express y 20 minutos. Abres la olla express y ese membrillo está rojo intenso y está de maravilla. Bueno. Triturar bien con una turmis y colar por un chino. No tiene más. Genial. Bueno, pues Ni para pasar todo- por ese pasapurés, ni quitar esas pieles. Hay que facilitar el trabajo. Efectivamente. Y alguno igual te ha escuchado y dice, ah, bueno, pues si es esto, voy a hacerlo en casa. Probar. Ya os repito. Lavarlos bien, trocearlos, meter en una olla express, mismo peso de membrillo que de azúcar, un chorrito de agua y empezamos con la olla express, no a tope, empezamos con un punto medio de fuego Sí. para que no se nos haga un caramelo fuerte. Empieza a sudar el membrillo y en el momento en que vemos que suda, se cierra la olla express, 20 minutos, dejamos que se enfríe la olla otra vez, abrimos la olla y triturar con un Triturar, turmis. muy bien. Queda de maravilla. Genial. Bueno, pues... Pues tenemos ya el membrillo hecho, frío y preparado y tenemos aquí una sartencita. Lo que vamos a hacer es un caramelo para garrapiñar unas poquitas piñas. O sea, pipas. Es simplemente añadir un poquito de azúcar, cogemos el azúcar que nos coja temperatura en el fuego y añadiríamos el fruto seco. Lo podemos hacer con nueces, con almendras, con avellanas. En este caso hemos cogido unas pipas de girasol por cambiarle un poquito la textura y el tamaño. Añadimos esas pipas. No hace falta esperar a que se derrita el azúcar, por lo que No, veo. porque si lo dejaríamos haríamos un caramelo, no haríamos una garrapiñada. Lo importante es irlas moviendo. Vale. Y veis que ahora con el calor se va como cogiendo el azúcar al fruto seco, en este caso la pipa, va cogiéndose y enseguida va a empezar a caramelizar. Esto es trabajar un poquillo, ¿verdad, Miguel? El no parar de moverlo. Esto es probar, prueba, error y al final os sale de maravilla.
¿Ves? Ya empieza a caramelizar, no sé si lo capta la cámara, empieza a diluirse ese azúcar, ¿lo veis aquí? Sí, sí. Empieza a diluir, entonces ahora es cuando hay que levantar un poquito del fuego y menear. Y se nos va a ir empalando este azúcar, no vamos a conseguir un caramelo, se va empalando y se quedan sueltitas, pero con ese caramelo agarradito. O sea, hay que intentar que no llegue a hacerse muy líquida ese azúcar, ¿no? Claro, si se llega a hacer muy líquida se nos va a quedar como un guirlache. Ajá. Más que una garrapiñada va a ser un guirlache. Lo que queremos es que haya ese trocito de caramelo, pero que esté como empalado, que esté gordito. No sé si se ve aquí estas partes de azúcar, Sí, sí, sí. que están ahí como montaditas. Eso es lo que buscamos. Que se quede ese incluso un poco puntito. solidificado ahí en trozos Eso es. más gorditos. ¿Lo veis? No queremos que se tuesten demasiado, ni que coja un color muy, muy, muy dorado. Y ya lo tendríamos. Bien sencillitas, nos van a dar un puntito dulce, bien rico. Perfecto. Para emplatar, nuestro helado de queso, estos son unos helados que hacemos nosotros, lo mismo que los helados hortelanos de fruta que hacemos, pues en este caso hemos escogido uno de queso. Cogemos una buena bola de helado de queso, ¿Qué queso se suele utilizar para hacer helado, Miguel? pues nosotros rebajamos un poquito el queso de los cameros, van a sacar unas vertientes de quesos curados, utilizamos un queso curado, el queso típico de los cameros, y lo rebajamos con nata, azúcar y un poquito de glucosa para estabilizar ese helado, y no llevaría más. Perfecto. Le ponemos unas tiritas de membrillo, buscando el contraste de texturas. Muy finitas por lo que veo, ¿no? Sí, unas tiritas, simplemente es para buscar una textura distinta. Un par de tiritas y ese garrapiñado de pipas que hemos hecho. Que le va a dar ese crunchy también. Le va a dar ese crunchy, ese punto dulce, ese punto salado de la misma pipa. Le va a mezclar un poquito. Decoramos con unos arándanos. Y aquí nos falta esa sopita que nos has dicho. Y con un puntito verde que nos va a aromatizar, que en este caso hemos usado hierbabuena. Genial. Y una vez que tenemos el plato, lo acabaríamos con esa sopita de membrillo que hemos dicho, que nos va a hacer la unión entre todos los sabores. Bueno, pues un postre para los amantes, en este caso del dulce, porque Sí, es muy dulce. una versión de lo que hemos dicho. De esa nuez con membrillo y queso, esos frutos secos con membrillo y queso. Pues perfecto. Muchísimas gracias, Miguel. gracias. Como siempre, acabaremos brindando, ¿vale? Exactamente, Venga. y disfrutándolo. Exacto, lo primero. Miguel, siendo además un postre de queso, Postre de queso, un buen vino. hombre, de bodegas de Mateos, ya lo saben que confían también en esta sección gastronómica para maridar todos nuestros platos. Así que chinchín por, Disfrutar un buen Rioja Por la gastronomía. con un buen postre. efectivamente. Come on and make the effort. Don't leave me hanging on. You know I love the chase, but I can only wait so long. Y qué mejor después de una gran comida que pueden ustedes disfrutar en restaurantes estos chicos, El Cachetero, Conchevico, La Brasa de la Laurel, también de fantásticos vinos y para rematar con un café de Vendín Lardero exquisito. Bueno, pues con este cafecito, productos de calidad, ya lo saben, gracias a Vendín Lardero. En este caso hoy me voy a tomar un cafecito con leche, que aún me queda un buen rato para irme a casa. Engañamos un poquito el estómago y encima como están tan buenos y son productos de tanta calidad, yo se los recomiendo, ¿eh? Además, en estos tiempos que corren, qué mejor que disponer de una máquina como esta, de las que nos facilita Vendín Lardero,
para disfrutar tanto de buenos cafés y también nuestra máquina del agua, que la tenemos todos los días disponible para eso, para refrescarnos diariamente. Con este café, como les decía, señores, me despido. Mañana, miércoles 23 de enero, el Gobierno de La Rioja prevé anunciar nuevas medidas restrictivas para frenar esta tercera ola. Daremos buena cuenta de ello aquí en La Rioja Directo con mi compañero Carlos Santamaría. Yo me despido. Hasta mañana. Chao.